Dios nos bendice ante los poderosos. Tito capítulo 3, versículo 1, Reina Valera. Sí. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. El capítulo 2 habla de la sana doctrina. El capítulo 2, Pablo le escribe a Tito orientándole sobre la sana doctrina, refiriéndose a cómo vivir la fe. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Qué es lo que realmente tenemos que creer? Luego que le da durante 15 versículos, le declara un pero. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sí. La obediencia y la sujeción a los poderosos hacia toda buena obra. Toda buena obra que vaya para el bienestar de todas las personas. ¿Sí? Toda buena obra que le sirva de bendición a otra persona. Los poderosos, los empresarios, los padres, los que gobiernan naciones, los reyes de la tierra, siempre buscan el bienestar de una nación. Siempre ese es el deber ser. Deberían de buscar el bien del prójimo. Y al pueblo de Dios, Dios le demanda y nos recuerda hoy que debemos obedecer. Debemos de sujetarnos. ¿Qué es su sujeción? La dependencia. Y como predicábamos en la enseñanza anterior, orar con manos limpias, un corazón puro, bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Dios no escucha oraciones con odio. Dios no escucha ni respalda actitudes malintencionadas. Si hay alguien que sabe cuál es tu tiempo de bienestar, es Dios. Y el pueblo cristiano dice una expresión, por ejemplo, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y si Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, no hay tiempos malos para los creyentes en Cristo Jesús. No hay tiempos malos para nosotros. Pero sí hay corazones malintencionados. Sí hay actitudes malas en nuestros corazones. Hay malas reacciones en nuestros corazones cuando estamos por los valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. El Salmo 23, cuando habla de los valles de sombra y muerte, habla de que la vara de Dios, el cayado de Dios, que es su palabra, está allí para infundirnos aliento, para fortalecernos. Es un error. Y le voy a explicar qué es lo que pasa. Que mucha gente tiene, en la iglesia cristiana hay personas politeístas, tienen muchos dioses. El Dios de la Biblia, pero el Dios dinero. El Dios de la Biblia, pero el Dios material. Porque hay personas que su estado de ánimo depende de tener dinero. Su estado de ánimo depende de estar bien, de tener carro, casa, todo lo material. Pero cuando se enfrenta a situaciones como el tema del amor, ahí se afligen.
el tema, por ejemplo, hoy día hay muchísimas mujeres amargadas y en crisis porque el marido la dejó. Hoy día hay muchos hombres solos en la calle que han perdido todo por haber dejado a la mujer. Entonces, la mujer abandonada y triste, cara y acontecida, debería estar contenta porque el que la dejó anda mal en la calle, pero no lo está. Porque la amargura no afecta a quien tú odias. El odio no afecta a quien tú odias. La rabia no afecta a quien usted le tenga rabia. El odio, la amargura y la rabia le afecta solo al que la tiene. Contamina solo al que la tiene. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: recuérdales sujetarse. ¿Qué es sujeción? Las leyes, las formas políticas, la manera en que se nos demanda las cosas. ¿Y por qué? Porque voy a adelantarme a decir algo, porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada imposible para Dios. Cuando hay una sujeción, cuando hay un respeto y una honra hacia aquellos que en la voluntad de Dios tienen poder. Porque el poder se tiene para hacer el bien, el poder se tiene para servir, el poder se tiene para ayudar. Ahora, el poder no se tiene no solo para ayudar. Ayudar no es solamente dar un pan, dar de comer al pobre. Ayudar no es solamente subsidiarte, qué sé yo, la gasolina. Ayudarte no es solamente darte carros o venderte carro más barato o venderte casa más o adjudicarte un hogar. Eso no es ayudarte nada más. Ayudar también, una de las cosas que necesitan y se necesita en el mundo entero, es enseñar a la gente lo que es el amor y dar amor sin esperar nada a cambio. Sin caer en frivolidades, en tonterías, en boberías. Enseñar a la gente a no envidiar. Enseñar a la gente a no vivir de los demás. Enseñar a la gente a no guardar rencor. Enseñar a la gente valores, sobre todo el primer valor, tener a Dios como Dios, único Dios verdadero, que buscándolo a Él primeramente, todo lo demás será añadido. Ese es el valor más grande. Nosotros podemos decir, pero qué locura, recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es dispuesto a toda buena obra. Y ante cualquier mala obra, dejar que Dios se glorifique en tu vida. De una manera muy resumida, en Daniel capítulo 6, dice el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta que el rey no fuese perjudicado. En el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un rey que no era un rey que adoraba a Dios, escoge a un hombre que adoraba a Dios como Daniel y lo pone como gobernador de 3 gobernadores en toda una nación, en todo un imperio. Los gobernadores y los sátrapas buscaban la manera en hacer caer a Daniel y buscar cosas para que Daniel fuese quitado de allí. El versículo 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes
príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos buscaban la manera, sabían que Daniel creía en un solo Dios. Y por fe Daniel creía en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Daniel no creía en brujería, no creía en adivinación, no creía que las estrellas hablaban o daban mensajes ni nada por el estilo. Daniel creía en el solo Dios que era espíritu, que nadie veía pero que habla y que es más real que todos nosotros. Y estos buscaron la manera porque sabían que Daniel adoraba a ese Dios verdadero y que Daniel no adoraba escondido, Daniel no escondía la Biblia, Daniel no se escondía, no se vestía diferente en la calle, porque Daniel no escondía su fe. Daniel era a carta cabal un hombre creyente en Dios, no un religioso, un hombre creyente en Dios, su forma de hablar, su forma de actuar ante aquellos que no confiaban en Dios, que no creían en Dios, que eran politeístas, que eran idólatras, que eran brujos, que eran espiritistas. Daniel no se amilanaba, Daniel se mantenía en su testimonio de quién era él y cómo él era. Y estos buscaron la manera y lo consiguieron. Que nadie adorara a ningún otro Dios, sino al Dios que ellos adoraban. Y dice que si alguno hacía eso, lo enviaran al foso de los leones. Pasó eso con Daniel. El rey llamaba a Daniel. El rey, el día que los iban a lanzar, le dijo: Daniel, el Dios al que tú sirves te libre. Y Daniel no deshonró al rey. La orden era del rey, porque era edicto del rey. Pero movido, esa decisión del rey fue una planificación de los sátrapas, de los enemigos de lo bueno, de los enemigos de lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Daniel se sujetó al rey. Daniel obedeció al rey, a pesar de que la decisión era en contra de su vida. Fue lanzado Daniel al pozo. En el versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Dense cuenta que el rey está hablando algo diferente al edicto que él había firmado. Porque todos los sátrapas y los gobernadores se cuadraron para que el rey sacara un edicto y se lo plantearon al rey y lo engañaron. Que nadie te adore a ti, que nadie tenga un Dios como tú. Pero este le dice: Daniel, tú tienes un Dios verdadero, tú tienes un Dios único. ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de las fieras feroces que destrozan con sus fauces, que desgarran? Esto es espectacular. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Daniel estaba sujeto al rey. ¿Qué es sujeto? Daniel reconocía que ese era el rey por voluntad de Dios. En el capítulo 2 dice que Dios es el que mueve reinos, el que mueve todo. Si alguien está amargado porque tú tienes una empresa, si alguien está amargado porque tú tienes una vida de autoridad y poder, esa persona vivirá amargada toda la vida contra ti. Pero Dios se encargará de esa persona y de ti, de guardarte y protegerte. Así hagan todo lo que hagan contra tuyo. El versículo 22, Daniel le dice: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones
para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo único que hacía era adorar a Dios. Hay personas que abren esa boca y tienen la boca peor que los leones para destruir a otros. Pero el Dios de Daniel, que libró a Daniel de esos leones, lo librará a usted de cualquier boca de león que anda como león rugiente buscándole devorar. Dios lo librará a usted de toda fauce, de toda lengua, de toda boca que le quiera destrozar a usted, en el nombre de Jesús. Y es impresionante cómo Daniel es claro diciéndole: no he hecho un mal ante mi Dios, no he hecho mal ante él, ni ante ti, ni ante ti. Porque Daniel respetaba al rey, Daniel respetaba las creencias del rey. Daniel no hablaba en contra del rey, Daniel no hablaba en contra de los poderosos. Daniel sabía que Todopoderoso está puesto donde está por Dios. Toda persona que tiene poder, Dios la puso. Haya sido por la forma como lo haya hecho, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, toda persona, tú tienes poder. ¿En qué tienes poder? Tienes poder como padre, como madre, como esposo, como esposa. A Dios le vas a dar cuenta por la manera como ejerces tu poder. Tú tienes poder financiero, a Dios le vas a dar cuenta cómo utilizas el poder financiero. Tienes poder para extender la mano a alguien para ayudar, tú le vas a dar cuenta a Dios de cómo vas a usar o cómo usas ese poder. Tienes poder para cantar, para danzar, para muchas cosas, a Dios le vamos a dar cuenta. ¿Usted sabe por qué Dios no se lleva gente mala de una sola vez? Porque Dios espera que esa gente se arrepienta en el nombre de Jesús y se conviertan a Él. Porque Dios los ama, son seres humanos, Dios los hizo. El diablo no hizo a ninguno de ustedes, el diablo no hizo a ninguna persona en este mundo. En este mundo todo ser humano que vive, que respira, Dios lo hizo. Y todo ser humano que respira debería de hacer lo que dice el Salmo 50. Todo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Alabe al Dios Todopoderoso. Y estaba claro Daniel. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aquí el problema de nosotros, y el problema es que no confiamos en Dios. Hay gente que puede caminar, asistir, congregarse en una iglesia, saber muchas citas bíblicas, cantar, llorar, reír, extender la mano a un necesitado, pero no creen en Dios. No creen en Dios. La fe en Dios se tiene en estos momentos. Cuando se levantan contra ti y te lanzan a un foso para ser destrozado por las fauces de la gente. Allí es donde se debe tener la fe. Allí es donde se debe de ir con lágrimas al regazo del Señor. Y dio orden el rey, versículo 24. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Cuando usted odia, cuando usted quiere hacerle daño a alguien, entienda que cuando usted no ama a la gente, cuando usted vive de envidia y usted vive de su actitud vengativa y su actitud de celos porque alguien está mejor que usted, corre peligro usted y su familia. No toque a nadie. A nadie es nadie, porque todos de alguna manera somos bendecidos por Dios. Todos somos hechos por Dios, y cada quien le va a dar cuenta a Dios, y cada quien le va a dar cuenta a Dios de cómo ejerce el poder, la influencia o las bendiciones que tiene en las manos. Es tanto así que usted no puede hacer algo por alguien que Dios haya marcado para disciplinarlo. Les voy a poner un ejemplo. Caín mató a Abel. Caín no aguantaba con
la carga de haber asesinado a su hermano. Caín estaba mal, no tenía paz, y Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Y a veces yo me he encontrado en la vida a orar por gente que oro por cosas y no pueden salir de sus situaciones. Y definitivamente Dios me dice que no, por causa de la dureza del corazón, por causa del odio y del rencor. Aquí, estos sátrapas envidiosos, molestos porque Daniel era extranjero, judío, y creía en un solo Dios. Para decirlo así, usted lo entienda, era evangélico. Era alguien que leía la Biblia y creía en lo que dice la Biblia. No era alguien que buscaba agradar a la gente o vivía manipulado de la luna llena, la menguante o en qué constelación estaban las estrellas. Ni creía que con un tabaco podía ver bendición. Ni creía que por bañarse o sacrificar un animalito. Nosotros sí dependemos de un sacrificio, el de Jesús en la cruz del Calvario, que murió por todos nuestros pecados. Y por eso todo aquel que cree en Jesucristo y que Jesús murió en la cruz por sus pecados es salvo, es libre y es limpio en el nombre de Jesús. Dice que agarraron a cada uno de ellos y a sus esposas y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No tenga envidia, no rechace, no odie a alguien porque usted cree que está mejor que usted. Entienda que somos llamados a bendecir y sujetarnos, porque cuando te sujetas y respetas a los poderosos de la tierra, el Todopoderoso te salvará y te guardará de toda gente mala que te pongan mal ante los poderosos de la tierra, como en el caso de Daniel. Volviendo a Tito, en el versículo 2 dice, Tito capítulo 3 versículo 2 dice que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? La difamación ocurre cuando una persona públicamente declara falsedades que tienden a dañar la reputación de otros. La difamación por escrito se llama libelo y la verbal calumnia. ¿Qué es difamar? Decir cosas que no son de otra persona. ¿Qué es difamar? Cuando de alguna manera te metes en un problema y sabes que la gente se mete contigo por tu problema y comienzas a difamar de ellos. Porque para difamar no se necesita estar bien en comparación con otro. Y creo firmemente que los que más caen en difamación son los que están mal en la vida. Son los que andan mal en la vida. Son los que andan en crisis en la vida. No difamemos de la gente. En el contexto está hablando que dentro de la vida cristiana nosotros no debemos difamar, no repetir algo que escuchemos que perjudique a otra persona, porque puede ser que estemos repitiendo algo incorrecto. Sigue diciendo que no sean, versículo 2, no difamadores, no pendencieros. ¿Qué es una persona pendenciera? Es el adjetivo que califica a aquellos que viven en pleitos y enfrentamientos todo el tiempo. El término plantea de que no es solamente sujetarnos a los poderosos, sino también no caer en difamar a nadie, no andar todo el tiempo peleando con la gente. Una postura es una postura.
Daniel no peleó con los sátrapas o con los otros dos gobernadores. Daniel mantuvo una posición. Mantuvo una posición. Y esa posición era la de agradar a Dios. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es amabilidad? Es aquella persona que ama a los demás en la medida en que se amaría a sí misma. Y todo amor en su amabilidad debe ser sin esperar nada a cambio. El amor que Dios demanda de nosotros es el amor que no espera nada a cambio. No esperes recibir porque das, porque más vale dar que recibir. Jesús se dio su vida y no toda la humanidad le ha correspondido. La amabilidad tiene que ver con mansedumbre, que nadie difame, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, el ser apacible, y su base en la disposición de acatar la disciplina del Señor. Todo esto hacia toda la persona, hacia los poderosos. Dios nos bendice de esta manera. ¿Queremos bendición? La bendición se encuentra en el camino. El camino es Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. El versículo siguiente dice, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. La palabra insensato, imprudente, es aquella persona alocada, irresponsable e inmadura. Alocada, irresponsable y madura. Aquella persona que por hacer las cosas locamente sin pensarla es desordenada. Eso es insensatez. Cuando somos desordenados en cualquier área de nuestra vida. Sigue. Rebeldes. El rebelde se define como una sublevación, faltando a la obediencia debida, indócil, desobediente, opuesto con tenacidad. También podemos definir la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo prescrito o a lo establecido. Lástima, ¿saben una de las cosas que suma al pecado del mundo y que va a traer la segunda venida de Jesús y que va a llevar a la destrucción de este mundo que vemos, de este cielo y de esta tierra? La aprobación de leyes que dan cabida a dañar y a no respetar autoridades. Leyes que nos den libertad de levantarnos en contra de las autoridades. ¿Ok? Hay leyes en nuestra nación, hay leyes en el mundo, artículos constitucionales donde se da la libertad de levantarse en contra de una autoridad. Dios dice en la palabra el respetar, el hacer lo bueno. Daniel hizo lo bueno. Daniel fue guardado por Dios. Daniel buscó siempre hacer lo bueno. Lo que nunca dejó de hacer Daniel fue buscar adorar a Dios en todo. De rebeldía nos manda a no ser extraviados. Me gustó la definición, que está perdido o no sigue un camino determinado.
Su mirada extraviada era un síntoma de sus alucinaciones. Una persona extraviada anda alucinando. Una persona extraviada es la que en este momento está mirando al piso, al techo, para los lados, alucinando, pensando en otras cosas y no escuchando la verdad. Una persona extraviada es la que busca una dirección sin ver los letreros o ver los anuncios o los avisos en las calles. Una persona extraviada, perdida, no conoce la dirección de vida que debe llevar. Jesús es la vida. Una persona extraviada es la que practica cosas que los aleja de Dios. Esclavo de concupiscencia. La concupiscencia significa, en la parte de la teología o el estudio de la palabra de Dios, sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Concupiscencia, todo deseo no grato a Dios. Todo deseo en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas, en todo. Y cuando dice esclavo de eso, una persona esclava es aquella que está privada de su libertad para disfrutar sus derechos. El derecho de poder transitar por su país, el derecho de poder trabajar, el derecho de poder vestirse o comer como quiere. Esclavo de concupiscencia, que los deseos que se oponen a lo que Dios demanda te va a poner privado de tu libertad. Y no vas a ver las bendiciones de Dios. No vas a ver el suplir de Dios para tu vida. Sigue. Y deleites diversos. Cuando la palabra deleite en el hebreo significa un placer muy intenso o vivo por algo o alguien. Cuando te deleitas en algo material. Cuando te deleitas en las distracciones del mundo. O tu deleite está en una persona, en un ser humano. Yo digo, estas son las prédicas que patean bien fuerte por dentro, que dan latigazos por dentro. Donde quien no esté caminando con Dios se tiene que salir del templo o meterse en el baño o cualquier otra cosa para distraerse y no escuchar. Que se me ocurre una idea, de verdad, que tener cornetas en los baños, en todos lados, para que la gente no escape de la palabra de Dios. Yo no sé si estoy diciéndolo por maldad o lo que sea. Tener en la cocina, allá atrás, hasta lo último allá atrás, tener corneta para que se escuche la prédica. Pero aunque nos vayamos de un lugar, el Espíritu Santo habla a la conciencia, habla al interior de nuestras vidas. Deleite, un placer muy intenso o vivo por alguien o alguien. Usted no debe de tener cosas materiales, comestibles por encima de Dios. Y usted no debe de mirar a ningún ser humano por encima de Dios. Ningún ser humano es su Dios. Ninguna persona es su Dios. Ninguna persona, usted jamás puede decir, es que me muero si no estoy con él o con ella, porque eso no es de Dios. Aquí lo que vale es la vida eterna que el Señor nos da. Esté quien esté con uno, lo abandone quien lo abandone o quien quiera acompañarlo a uno. Aquí lo importante es que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes un nuevo nacimiento y tienes vida eterna. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Nada hacemos con tener deleites en este mundo e irnos eternamente a un castigo eterno. La mejor manera sencilla de definir infierno es todo el resto de tu vida sin Dios, la eternidad sin Dios. Pero aquellos que conocemos al Señor estaremos la eternidad con Dios.
la eternidad con Dios. Hay mucha gente vacía, gente que tiene y gente que no tiene allá afuera, pero no tienen a Dios. Y no tener a Dios los hace pensar en suicidarse, pensar en acabar con su vida, pensar que la vida no vale, pensar que la vida es vacía, pensar que lo mejor es deambular en las calles sin ningún compromiso ni ninguna responsabilidad. Incluso decir, no voy a saludar a nadie, no voy a vivir compartiendo con las personas, voy a vivir mi vida sola. Eso es imposible, porque Dios te hizo para bendecir. Jesús vino a bendecir tu vida para que tú seas bendición para otras personas, en el nombre de Jesús. Así que deja la amargura, deja el odio, deja la rabia y sigue trabajando con las áreas que Dios quiere que tú sujetes a Él, en el nombre de Jesús. Deleite, un zapato. Hoy leí algo que me llamó la atención. Me puse a reflexionar. Hay gente que usa una marca de ropa, que están preocupados por las marcas de ropa para montarse en un bus. Disfrutamos tener ropas de marca y no tenemos ni para un carro. Entonces, hay cosas de las cuales los seres humanos se deleitan, que no les da ningún beneficio. Dice el versículo, viviendo en malicia. ¿Qué es malicia? Una persona que todo el tiempo piensa mal y que todo lo que hace y todo lo que piensa de otros es con maldad en el corazón. Le hace mal a la gente, actúa en forma mala hacia las personas. Envidia. La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Ves a otra persona bien y tú no estás bien en esa área, te pesa, te lamentas de que esa persona esté bien y tú no. Y son cosas muy sencillas. Son cosas que no las vas a ver porque las ocultas bien. Es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Cuando ves un bien ajeno que te molesta, te desagrada, eso es envidia. Y el bien ajeno puede ser, le ves comiendo los zapatos, la ropa, el carro, qué sé yo, perdiendo el tiempo en cosas que se acaban en este mundo, que ninguno de nosotros se llevará al cielo. Lo único que nosotros debemos procurar es la salvación del alma. La salvación del alma y dejar de tomar decisiones que producen mal a otros. Envidia, aborrecible, gente que todo el mundo aborrece y aborreciendo a otros. Porque el que aborrece, los demás lo aborrecen. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5 por favor, nos salvó, no por obra de justicia, no somos salvos por obra. Usted puede dar toda su ropa, toda su vida, toda su comida a los demás, pero por eso usted no es salvo. Usted es salvo porque Jesús, que es Dios hecho carne, dio su vida por usted en la cruz del Calvario. La puso su vida y la volvió a tomar. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros cuando somos regenerados, cuando somos renovados por la obra del Espíritu Santo a punta de palabra de Dios, somos lavados. Nuestras conciencias son lavadas cuando hay cambio en nuestra conciencia. Esa es la manera en que somos lavados. Versículo 6 dice, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo importante es ser útil a la gente. Lo importante es ser útil a los demás. Entendiendo esto, nada hagas bueno para recibir algo a cambio. Entendiendo esto, nunca te canses de hacer lo bueno, porque el que te va a recompensar de lo bueno que haces es Dios, no la gente. La gente no tiene capacidad para recompensarte lo bueno que hagas. Solo Dios recompensa la bondad de tu corazón. Solo Dios da una recompensa que satisface de verdad y produce una buena actitud interior. El versículo siguiente dice: pero evita las cuestiones necias, las discusiones que no llevan a nada. Evita estar discutiendo de una manera en que vas a perder el tiempo, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuántas cosas hoy día no se discuten en las redes con respecto a Dios? La vida cristiana es esto: conocer a Jesús y obedecer sus mandamientos, amando a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Versículo 10: al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Claro, el que anda en envidia, el que anda difamando, el que anda en malicia, el que anda aborreciendo, el que anda rebelde, el que anda extraviado en sus alucinaciones, ese es el que divide a los demás. La Biblia dice que deseches a esas personas que causan divisiones, que te quieren dividir de Dios, que te quieren alejar de Dios, que te quieren alejar de la comunión con Dios, que te quieren alejar de la comunión de lo que tú haces para Dios, del servicio que le brindas a Dios y de tu amor hacia la gente. Y ten cuidado que no seas tú con un corazón divisor que te quieres dividir de los demás. Versículo siguiente, el 11, dice: y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué significa esto? Sabiendo que cuando veas a alguien así, no lo critique, no lo juzgue. Ya él mismo se está juzgando. Él tiene su propio juicio. Ella tiene su propio juicio. Dios nos bendice ante los poderosos. Mejor ejemplo que el de Daniel con los gobernadores y con los sátrapas no nos pudo dar el Señor. No temas, agrada a Dios y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios te va a librar de la fauce de los leones. Dios te va a librar de los que destrozan con su boca, que no necesitan dientes. Dios te va a librar de la gente que te desea mal. Más, Dios te va a librar del que te menosprecia, de la persona que no te valora, de la persona que te maldice. Dios te va a librar de esa persona, de la persona que habla cosas insensatas de ti. Porque le voy a compartir: no hay ningún ser humano en este mundo que Dios no ame, pero que Dios no puede hacer nada por ellos por la maldad de su corazón. Dios, estoy seguro que amaba a esos sátrapas y a esos gobernadores, a las esposas y a los hijos, porque Dios los creó. Pero en ese momento en que ellos necesitaban de la ayuda de Dios, Dios estaba lejos de ellos, porque Dios mira de lejos a los soberbios, pero da gracia a los que se humillan.
Y en este caso Daniel y sus amigos se humillaron ante Dios. No agarraron y a maldecir al rey. No comenzaron a decir: Señor, sabemos que tú lo vas a juzgar a él. Porque el que tenía la palabra de poder y autoridad era el rey. Pero Daniel no abrió su boca contra ellos. Pero todos los envidiosos, todos los que tenían rabia contra Daniel, fueron avergonzados, fueron destruidos y fueron confundidos. Y lamentablemente, porque a nosotros no nos debe de emocionar esta historia, fueron destrozados por unos leones, porque ellos son seres humanos y no van a ir a vida eterna. Eternamente estarán sin Dios. Eternamente estará sin Dios. No hay peor infierno que esto, y apréndaselo de memoria. Eternamente estar sin Dios. Usted sabe, y los que me ven por YouTube, usted sabe que en cualquier momento de angustia, incluso cuando usted no era lector de la Biblia, cuando usted no era discípulo de Jesús, cuando usted no era creyente, lo más desesperante era buscar a Dios y no encontrarlo. Creer que Dios estaba lejos. Entender que Dios no nos escucha. Lo tremendo para Adán y Eva es que se escondieron cuando escucharon a Dios por su pecado. Si hay algo grave para nosotros los creyentes, cuando pecamos y percibimos que Dios está lejos, oramos y nuestra mente está entendida de que no nos escucha. Porque si en el corazón miramos la iniquidad, el Señor no nos habría escuchado. Que una de las cosas que siempre tenemos que ir a Dios es quebrantados y humildes de corazón, porque al soberbio Dios lo mira de lejos. Al soberbio Dios lo mira de lejos. Y un soberbio es aquel que no reconoce que anda mal por desobedecer a Dios. En cosas pequeñas o en cosas grandes. Dios nos libra, Dios nos bendice en medio de cualquier situación. Y no hay león, no hay boca que te devore. Cuando Dios es el Dios al que tú amas, no hay boca que te destroce. No hay ni tu propia boca. Y quiero decirte una cosa: cuando veas a alguien que teme a Dios, cuando veas a alguien que es imperfecto, cuando veas a alguien que es imperfecto pero que teme a Dios, no busques destrozarlo con tu boca, porque tu propia boca te destrozará. No busques destrozar a nadie con tu lengua, porque tu propia lengua te destrozará. Como dice Tito, ellos van a caer en su propio juicio. Póngase de pie y por favor adore a Dios, al Dios que lo libra a usted, que lo libra a usted de todo. El Dios que lo libra de todo. En el nombre de Jesús. Dígale a ese Dios maravilloso. Porque no hay nadie como Él. Dios es maravilloso. Dios te ama. Dile: Padre Celestial, aquí estoy. No quiero tener boca de león para destrozar a nadie. No quiero abrir mi boca para destrozar a nadie, para hablar mal de cualquier persona, para emitir juicio. Ayúdame, Señor, a tener el favor tuyo, la motivación y la intención tuya de siempre amar, siempre bendecir con mi boca, siempre ser instrumento para con los demás, de bendecir, nunca maldecir. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Sana mi corazón de amarguras, de envidias, de odios. Sana mi corazón de el descontento interno que pueda tener por cualquier cosa en la cual haya fallado. Que nada me amargue, que ninguna esterilidad, el ser estéril,
no productivo en algún área que no sea amargura para mi vida. Solo tú, Dios, puedes obrar en mi vida. Solo tú te puedes manifestar. Ayúdame a honrarte. Ayúdame a ser uno que te busca día y noche. Que así como Daniel, a la hora más clara del día, te buscaba en oración. Que 3 veces al día te buscaba. Me permitas buscarte en todo tiempo. Aumenta mi fe, porque no es la oración. Nada hago orando sin fe. Aumenta mi fe y quebranta toda fortaleza, quebranta toda dureza para escucharte, para ser sensible. Quebranta toda dureza para obedecerte. Quebranta toda dureza de incredulidad. Quebranta y destruye toda fortaleza de incredulidad. Que todos los deseos, que todos los puntos de vista contrarios a tu palabra, los saque de mí para obedecerte, Señor. Sigue santificando nuestras vidas y usándonos para bendición. Líbranos de ser personas divisoras. Líbranos para no estar sembrando división en ningún lugar, sino que seamos instrumentos tuyos para restaurar, para bendecir en todo tiempo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hecho está, hecho está. Tu palabra está allí, Señor. Tu palabra libera, tu palabra ministra. Sé glorificado, Señor. Sé exaltado, Padre. Obra con poder, obra con tu poder. Líbranos, Señor, de molestias, líbranos de reaccionar con rabia. Líbranos, Señor, que la ira no nos controle. Que tú te glorifiques, Señor. Que tú obres, Padre. Sé que así como libraste a Daniel de la fauce de esos leones, nos librarás a nosotros de toda lengua, de toda fauce, de todo lo que quieran destrozarnos. Tú guardas a tu pueblo, tú guardas a tus hijos, tú guardas a cada persona, Señor. Todo el poder y toda la gloria esté en ti. Y a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice tu palabra, Padre. Y líbranos de todo deleite, líbranos de todo extravío, líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas cortando y liberando, porque ¿quién nos va a librar de todo esto? Sino tú, Señor. ¿Quién nos va a librar de los deleites de la carne sino tú? ¿Quién nos va a librar, Señor? Solo tú, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.